Muy bien, familia, quiero compartir el día de hoy con ustedes. El día de hoy le he puesto por título, le he llamado Elige la identidad del reino. Di conmigo una vez más, elige la identidad del reino. Una vez más, dilo conmigo, elige la identidad del reino. Tú puedes elegir la identidad del reino. Tú puedes elegir vivir en la identidad del reino. ¿En qué consiste vivir en la identidad del reino? Consiste en vivir en la grandeza y la abundancia de Dios. Consiste en vivir en su influencia y su poder sobrenatural. Mira lo que nos dice la Escritura ahí en Juan capítulo 1:11. Nos dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Está hablando de cuando Jesús vino primeramente al pueblo de Israel, a los judíos. La nación de Israel, la descendencia de Abraham, la verdad es que nació en el corazón de Dios y tenía como propósito dar a conocer a todas las naciones a este Dios vivo y verdadero. Pero Israel rechazó a Jesús, no lo reconoció como el rey que Dios les había prometido que vendría para salvarlos, para gobernar, para salvarlos. Así que dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos aquí han recibido ya a Jesús? ¿Cuántos han abierto la puerta de su corazón para que Él venga a tu vida y entre a tu vida? Porque aquí habla de recibir. No solamente decir yo creo en Dios, sino de recibirle. Y dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, de Yeshua en hebreo, les dio potestad, dice, les dio potestad, les dio el derecho legal. La palabra potestad en el griego se refiere a un derecho legal, exousia. Les dio la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observa cómo dice la palabra que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, una experiencia personal con Él, y le recibimos, sucede lo que declaró el Señor Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios este mundo, que nos dio a su Hijo. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que nos dio a su Hijo para que tengas vida eterna. Y dice que cuando tú le recibes como el regalo que Dios te ha dado para que tengas la vida eterna, para que tengas su justicia, porque ese es el regalo, a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, Él nos ha hecho justos. Él ya fue juzgado en esa cruz y ya nos ha hecho justos, y para Él somos perfectos y santos para Él. Ese es nuestro estatus. Dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, lo que su nombre representa. El nombre de Jesús significa Dios salva. Los que han entendido, le han conocido y ya se dieron cuenta que la salvación viene de Dios, no de ti mismo, no de lo que tú hagas o no hagas, no si haces obras religiosas o no, de eso no depende tu salvación. Dice la palabra que nadie puede venir ante el Señor alegando que fue bueno o que tiene buenas obras u obras religiosas para ser aprobado por Dios. La Biblia declara, dice que todos hicieron lo malo, dice todos, dice la Biblia que estamos separados de Dios. Estar separado de Dios, la Biblia le llama pecador. Muchas personas les parece ofensivo que digamos que la condición del hombre es ser pecador, pero no es ofensivo. Nos está dando un diagnóstico espiritual, nos está diciendo cuál es nuestra verdadera condición. Aunque tú te consideres una buena persona, al nacer en este mundo, la Biblia dice que tú ya naciste como alguien separado de Dios, como un pecador. La palabra pecador simplemente se refiere a alguien que se ha salido del camino, que falló. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién puede decir que no ha fallado en este mundo? ¿Quién no ha fallado a Dios, a su familia, a sus padres? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién puede decir que está libre de falta?
Entonces, decir que alguien es pecador no es ofender. Y tampoco está hablando de nuestra condición, porque necesito darme cuenta que yo necesito un Salvador para poder recibirle a Él. Así que dice aquí que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nos habla de una identidad. Esta es la identidad del reino, porque nos dice que una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, una vez dice aquí que tú le recibes, dice que tienes la participas de la naturaleza misma de Dios. Decir que alguien es hijo de Dios es algo impresionante. Muchos no se lo creen, y es verdad que no lo crean porque probablemente no han nacido de nuevo. Solo cuando alguien ha nacido de nuevo tiene esa seguridad. Hay una evidencia interior que te dice que tú ya eres un hijo de Dios porque has nacido de nuevo. Y eso sucede cuando alguien entiende finalmente el plan de Dios para su vida, y entiende que el plan de Dios era salvarnos a través de Jesús, y que Él nos llama a vivir en una relación personal con Él. Esta es identidad del reino. Dice que los cuales no son engendrados, dice, de voluntad, no son engendrados de sangre, engendrados, la palabra genes, genética, está diciendo que al nacer de nuevo, yo he nacido de la naturaleza de Dios, y por tanto no tiene que ver con la sangre. Este es un nacimiento espiritual. Dice que ya estamos por encima de nuestra propia genética humana, porque ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de porque quisieron mis padres, porque lo quisieron mis padres, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por cualquier razón que alguien considere que ha nacido y existe en este mundo, cualquier razón que esa sea, cualquier razón, sea digna o vergonzosa, porque hay quien se puede sentir avergonzado por la forma en que nació o fue engendrado, o hay quien puede sentirse digno. Pero cualquier razón por la cual nosotros nacimos y hemos venido a existir, cualquier razón que sea, dice que una vez que nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, nosotros ahora, dice, hemos sido engendrados por Dios. Somos nacidos del amor y de la naturaleza de Dios por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en este día? ¿Cuántos le alaban y están conmigo? Sí, alábale, dale fuerte el aplauso al Señor. Dale gracias a Dios por su salvación tan grande. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar el día de hoy para recibir esta poderosa palabra, porque el Señor nos está llamando a elegir vivir en identidad del reino. Tú puedes elegir. Así dice, los que le recibieron tomaron una decisión. Eso no sucede cuando yo nací, como ya lo vimos. Eso sucedió el día que yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Por eso es que cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús, voy a ser impulsado, se va a producir el deseo de comprometerme para seguir a Jesús. Y por esas razones que somos bautizados una vez que entramos en esta convicción. Ser bautizado en la Biblia se refiere a ser sumergido. La palabra bautizo es ser sumergido. Y ser sumergido es un acto simbólico que representa nuestra confianza en Jesús, porque en la Biblia ser sumergido es ser sumergido. Entonces, cuando una persona viene al bautismo, viene a ser sumergido en agua, cubierto totalmente por el agua, y eso representa nuestra unión a la muerte de Jesús. Quiere decir que yo estoy confiando que Jesús, al morir en esa cruz, fue juzgado por causa de mis pecados, y al morir Jesús y yo estar unido a Él, yo también he muerto con Cristo y ya fui juzgado de mis pecados. Por eso el salir de las aguas del bautismo también representa el comienzo de una nueva vida. Vengo a morir a quien yo era para dejar de ser yo, para ahora ser transformado y vivir mi vida conforme a la naturaleza de Dios y de acuerdo al plan que Dios tiene para mí a través de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así que los que le recibieron, eligieron. Nadie los obligó.
no lo hicieron por compromiso. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo comenzaba en el ministerio, conocí a una pareja, una joven pareja, llegaron como novios a la iglesia y al poco tiempo se casaron. Los dos llegaron a la iglesia donde yo me estaba congregando y comencé como pastor, y ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Bueno, y vino una fecha para bautizarles, y recuerdo que el novio pues pidió ser bautizado y lo bautizamos, y como ellos venían a la iglesia dábamos por hecho que habían tenido un encuentro con Jesús y habían nacido de nuevo. Pero resulta que después de un tiempo él vino y habló con nosotros y nos confesó diciendo: la verdad es que el día que yo me bauticé no lo hice por convicción, lo hice por complacer a mi novia. Pero ahora quiero que sepan que he entendido, y ahora sí me quiero bautizar genuinamente, porque ahora he entendido lo que Dios quiere para mí, y le doy gracias a Dios por su salvación por medio de Cristo Jesús. Wow. Así que no es problema, por cierto. Si alguien se bautizó y aparentó y no fue por convicción y quiere volver a bautizarse porque ahora sí ya lo ha entendido, eso puede suceder. Dios sí sabe cuando nosotros entramos en esa convicción. Pero lo más importante es que yo lo sepa, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Te das cuenta? No lo podemos engañar. Lo más importante es que yo lo haga porque lo he creído, lo he recibido. Y si todos creyeron que yo me había bautizado porque creí, pero realmente no lo creo, pues eso aplica solo para mi vida. Y seguiré como estaba sin haber tenido un encuentro con Jesús. Pero el día que yo lo entienda y tome la decisión de seguir a Jesús después de haberle recibido, entonces yo lo haré así. Y eso tendrá un valor espiritual y un efecto eterno para mí. Este es el mensaje poderoso que nuestra nación necesita escuchar. Este es el mensaje que los que gobiernan necesitan escuchar. Este es el mensaje que nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente que amamos, a la que le deseamos tanto bien como nosotros hemos tenido tanto bien de parte de Dios, necesitan saber. Así que nosotros podemos todavía elegir vivir en identidad de reino, porque aunque hemos nacido de nuevo, una vez que hemos recibido a Jesús, todavía podemos estar ajenos a una identidad de reino. Y cuando se habla de reino, yo siento que la verdad en la iglesia no se entiende ni se ha enseñado bien. Yo siento que es una frase que muchos usan cuando predican, pero realmente no entienden el sentido que esto tiene, la importancia y lo poderoso que es vivir en identidad de reino. Porque se los digo, ¿en qué consiste vivir con identidad de reino? En vivir en la grandeza y la abundancia de Dios. Wow. Y vamos a ver por qué es así. Y consiste en vivir con influencia, ser influyentes, vivir con autoridad y vivir manifestando el poder sobrenatural de Dios. Muy bien, la escritura dice en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Aquellos que están lejos de Dios y no le conocen, que viven con miedo, con temor de que siempre les suceda algo malo, es porque no están seguros, están separados de Dios. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Pero a los justos les será dado lo que desean. Eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos con identidad de reino. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el deseo de recibir todo el bien y todo lo que Dios ha hecho y ya hizo a nuestro favor. Y por eso dice que a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! Levanta tus manos conmigo. Vamos a orar para continuar recibiendo esta poderosa palabra. Así es, bendito Padre Dios Todopoderoso. Señor, en este día te damos tantas gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque tú vienes hablando a nuestra vida, tú vienes hablando a nuestro corazón. En medio de lo que estamos viviendo, tú sabes lo que en verdad necesitamos. Así que en este día recibimos tu poderosa palabra. Di conmigo, yo recibo, Señor, tu poderosa palabra, creyendo que yo soy
quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Muchas gracias, Señor, por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y hacernos vivir en identidad de tu reino para manifestar tu grandeza, tu gloria y tu poder en Cristo Jesús. Está hecho. Dale fuerte nuevamente el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Amén. ¿En qué consiste entonces la identidad de reino? ¿En qué consiste esta identidad? ¿Quién soy yo ahora entonces, una vez que he recibido a Jesús? Porque yo les estoy hablando de 3 dimensiones de la voluntad de Dios, que es la realidad creada, lo que Dios hizo desde el principio en la creación, la realidad deseada, que es el plan de Dios para nuestra vida, su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, y la realidad manifestada, que es vivir en lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la identidad del reino? ¿Quién soy yo ahora? Una vez que he nacido de nuevo, que estoy viviendo ahora en el reino, aunque necesito elegir vivir en esa identidad. ¿En qué consiste? Consiste sencillamente en ser gobernados y dirigidos por el amor verdadero de Dios. Esto está padrísimo, iglesia. Observa, familia. ¿En qué consiste la identidad del reino? En ser gobernados y dirigidos. ¿Tú consideras que necesitas ser dirigido? ¿Tú consideras que necesitas tomar decisiones correctas? ¿Tú consideras que necesitas tener sabiduría para tomar decisiones? Bueno, pues identidad de reino hace que yo viva y yo sea alguien gobernado, inspirado y dirigido por el amor de Dios. ¡Wow! Y también por la sabiduría de la verdad de Dios. Una persona que vive en identidad de reino está viviendo bajo estos 2 principios. Es alguien que ha entendido esto y por tanto vive sometiéndose y obedeciendo al amor. Así que en medio de lo que estamos viviendo, aprende a someterte al amor de Dios y aprende a obedecer el amor de Dios, porque todo lo que Dios habla en nuestra vida y en lo que nos está dirigiendo es porque nos ama. Por eso Él nos va a llevar a pedirle a Dios. Yo les estoy hablando de 3 dimensiones. 3 dimensiones ahí en Corintios 13:14. Para vivir en la presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Ahí nos está hablando del amor del Padre. Y Jesús declaró en Juan 4:27 que para poder vivir en el amor del Padre necesito adorarle. Por eso es que cantamos. Esa es nuestra canción. Adorar al Padre, al que le hemos conocido, que nos ama tanto. Por eso le alabamos. Y cuando nosotros le adoramos, nos conectamos y nos unimos al amor del Padre. Por eso los hombres necesitamos tanto, los hombres en particular, ser tan expresivos, porque todo el diseño en la creación, todo fue diseñado para Dios. Nuestra vida entera fue diseñada para Dios. Nuestro cuerpo fue diseñado para adorar a Dios. Aún si no tuviéramos instrumentos, tenemos cuerdas vocales y algunos tienen tambor y un gran tambor. Solo basta que se toquen la panza y les va a salir una entonación increíble. Nosotros fuimos diseñados en la creación para adorar a Dios. Y luego, cuando estamos viviendo en el amor, cuando adoramos aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos reunimos, lo que sucede es que nos conectamos al amor del Padre. Y comienza a cambiar nuestra atmósfera personal porque nos sentimos amados por el Padre.
sentimos el amor del Padre, entramos en la conciencia de que somos hijos amados por el Padre. Dice que el Espíritu nos da testimonio interiormente que somos hijos de Dios, y si somos hijos es porque Él es nuestro Padre. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando entramos en el amor del Padre, Él nos lleva a la gracia de Jesucristo y nos muestra a través de su palabra, de su sabiduría, y Él empieza a hablar a nuestra vida y Él nos muestra todo lo que nos ha sido dado por medio de Jesús. No todo lo que podemos obtener por algo que hacemos, no. Todo lo que ya nos ha sido dado y que solamente tenemos que aprender y desarrollar la habilidad de tomarlo y de recibirlo. ¿Ok? Eso es lo que sucede cuando nos reunimos. Tú tienes que venir expectante a sentirte amado por el Padre. Y si sientes amado por el Padre, estás preparado para venir ahora a la gracia del Señor Jesucristo, donde vamos a encontrar todo lo que el Señor ya compró a través de su sacrificio, para que nosotros tengamos vida nueva y abundante. Porque recuerdan, Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la gracia. Ya saben, la gracia del Señor Jesucristo. Corintios 8:9, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Eso es por gracia, está hecho. No es algo que Él va a hacer, ya lo hizo. Si tú le pides que Él te prospere y te bendiga con abundancia, Él ya lo hizo. Se lo puedes pedir, pero tienes que recibirlo ahí, porque todo el que pide recibe, ¿recuerdas? Esa es la gracia. Segunda de Pedro 2:20 al 22, por cuya herida fuisteis curados. Está hecho, ya fuimos sanados. Cualquier trastorno de salud ya fue curado. Dice que fuimos curados. Y luego viene la comunión con el Espíritu Santo. Unión. Necesitamos vivir en intimidad y unión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos hace a nosotros vivir en la nueva realidad de lo que ya el Señor hizo para nuestra vida. Está tremendo. Primera de Corintios 2:10 dice que es el Espíritu el que nos revela las cosas. Y la palabra revelar viene de la palabra griega apocalipto, de ahí viene apocalipsis, revelación, revelar, volver a... Nos está diciendo, recuerden que en los días antiguos la gente, para poder ver en la noche, tenía que usar una vela. Entonces nos está hablando de volver a ser alumbrados, de abrir nuestros ojos a una nueva realidad en la que ahora vivimos, pero para eso necesitamos identidad de reino. Para que yo pueda vivir en esa nueva realidad necesito identidad de reino. Tengo que dejar de ser yo y ser transformado en un hijo amado de Dios y su heredero. ¿Ok? Primera de Corintios 2:5 nos está hablando de una sabiduría que nos lleva al poder. Esa es la comunión con el Espíritu, que abre nuestros ojos. Podemos entender la sabiduría de Dios, que es espiritual, como nos dice 2 de Timoteo 3:14-15, cuando dice: ya desde niño tú conoces las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo: ya sabes desde niño, así que persiste. Ese es el mandamiento. Permanece sometiéndote, sujetándote y obedeciendo lo que dice, lo que Dios dice. Y si Dios dice que te ama, tienes que aprender ahora a creerlo y sentirte amado, porque Él dice que te ama. Y eso no depende de lo que estás viviendo, no depende de si te está yendo mal. Eso no quiere decir que Dios no te ama o que te ha abandonado. Eso quiere decir que necesitamos someternos, obedecer a la verdad, porque mi alma es rejega. Di conmigo: mi alma es rejega. Un poco necio, diría yo, pero un poco necio. Y con eso basta. Insistir en mis creencias, insistir en lo que siento, en vez de dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne mi vida y tenga toda autoridad en mi alma. Si yo dejo que el Espíritu Santo tenga esa autoridad en mi alma y me someto y obedezco y persisto, como le decía Pablo a Timoteo,
mi vida va a ser transformada. Le dice, persiste, ya sabes las escrituras desde niño, fuiste enseñado en eso. Esta es la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de la fe. De esa manera está hablando. Entonces la comunión del Espíritu hace que la sabiduría yo le entienda a Dios, para que yo pueda entrar en su poder. Porque una vez que yo entiendo la voluntad de Dios para mí y entiendo el bien que Dios tiene para mí, Él me va a llevar a tomarlo. ¿Okay? Y ese es el poder, esa es la fe. Por medio de la fe yo voy a manifestar el poder de Dios. Ok, entonces estamos viendo aquí identidad de reino, ¿ok, familia? Es que tú tienes que hacer un hábito, pues se requiere discipulado. Los hábitos no se forman cuando yo soy inconstante, sino cuando soy constante. Por esa razón, qué padre que tú, identidad de reino es que para mí lo más importante es Dios primero. No importa qué día sea hoy, Dios es primero. ¿No dijo Jesús? El que ama más a padre, a madre, esposo, esposa, hijos, hijas, no es digno de mí. Identidad de reino es siempre poner a Dios primero. Y yo sé que aquí hay personas que luchan constantemente porque en su familia no entienden esta nueva identidad, porque para ellos no es importante, porque no le conocen. Si le conocieran, Dios sería primero. El día que le conocemos, el reino es lo primero, se vuelve lo primero. Jesús declaró en Mateo, recuerdan, 6:30, y está hablando de problemas económicos, y está hablando de necesidad económica, y les dice, ustedes no se afanen, no se angustien, no se preocupen por su situación, lo que han de comer, lo que han de beber. Vean los pajarillos. Me encanta ese canto que les comparto constantemente, Chiré, en la versión de Zaragoza, España, como dice: y si Él viste los lirios, cuánto más Él te ama. Y si Él cuida las aves. Entonces el Señor dice, miren los pajaritos, yo cuido de la creación, cuánto más ustedes. ¿No creen que valen para mí más que un pajarito? Valer, de valor, de la palabra griega timné, valor, honra. Tu vida es preciosa para Dios. Y el Señor está diciéndonos eso. No se angustien. Ay, Señor, pero es que, ¿cómo crees? Mira la situación. No, porque mi Padre que está en los cielos sabe lo que necesitan. Por eso no se angustien. Él sabe lo que ustedes necesitan. Mas busquen primero el reino. Sabe lo que necesitan. Sin embargo, por encima de las cosas, primero el reino. Mas ustedes busquen. Está diciendo, por encima de eso, primero el reino. Primero Dios en mi vida. Primero el reino de Dios y su justicia. Primero necesito ser gobernado, inspirado y dirigido por el amor de Dios, por la verdad de Dios. Primero es. Y dice que te transformas en un imán, ¿recuerdan? Porque la palabra ahí nos dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿recuerdas? Vendrán por añadidura. Di conmigo añadidura. Di conmigo añadidura. La palabra griega es prostetesatai. Prostetesatai. Es una palabra compuesta de pros, que se refiere hacia, con, y titetem, que se refiere a colocar o establecer. Entonces, añadidura significa colocar. Se refiere a colocar las cosas hacia. Es un imán. Poner las cosas de manera que estén hacia
Sergio, hacia Alejandro, hacia David, hacia Karina, hacia Moy. Eso es un imán. Poner las cosas hacia o con. Vendrán por añadidura. Está diciendo que las cosas serán colocadas y puestas con o hacia ti. Es un imán. Si tú buscas, dice, primero el reino y le das a Dios el primer lugar en tu vida y antes que ninguna otra cosa, primero das el grito de alabanza y adoración el día de hoy. Dice que todas estas cosas que el mundo busca porque no le conoce y anda tras del dinero pero no le conoce, todo esto vendrá a ti como un imán, atrae riqueza. Entonces, si tú te sometes, obedeces, el amor de Dios, te transformas en un imán que atrae abundancia y riqueza. Y las oportunidades vendrán aún sin que tú las estés buscando, te buscarán a ti. Y personas que te sorprenderás, ¿verdad, Alejandro? Que te llamen. Como Alejandro aquí tiene un testimonio de los negocios que está iniciando, impresionante. Lo han buscado a él. Porque él me dijo, pastor, yo quiero buscar a Dios. Y por eso me buscó Alejandro hace unas semanas. Porque él decidió esta vez, ahora sí, comprometer su vida y buscar a Dios. Y es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Primero la justicia de Dios, no mi justicia. Primero la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es por gracia, es un regalo. No depende de lo que haga o no haga. Soy justo por causa de Jesús. Y esto trae una conciencia de que tú mereces. Y es algo que hablé el martes, ¿verdad? Qué poderoso estuvo esa parte. Y hoy les voy a dar una pasadita porque el martes profundizamos. Pero Dios te está hablando que tú mereces la mejor vida que puedas imaginar. ¿Cómo suena eso en tu conciencia? La gente con orgullo dice, es que yo me merezco. Y piensa en sus virtudes, en sus cualidades. Y piensa que es superior a otros o mejor que otros. Se compara y dice, yo merezco lo mejor. Pero eso es orgullo. Pero nosotros sí podemos hablar de que merecemos la mejor vida por causa de Jesús. Y cuando yo en mi conciencia digo, esta es la vida que yo me merezco. Le decía yo a eso a Erika hace unos días, ¿te das cuenta, amor, cómo nosotros hemos vivido con esa conciencia de lo mejor? Y ustedes saben, Erika es una mujer de excelencia, a veces hasta se pasa. Pero es una mujer de excelencia, ¿por qué? Porque vivimos en una conciencia así, que Dios produce en nosotros. ¿Sí? Elige vivir en identidad de reino. Dilo conmigo otra vez. Elige vivir en la identidad del reino. Wow, esto está poderoso. Y todavía hay algo más cuando Mateo capítulo 13. Bueno, lo veremos en conclusión. Así que, no, si es aquí en Mateo 3, aquí entra precisamente cuando Jesús está hablando de una historia y hace una comparación para enseñar en qué consiste el reino de Dios con sembrar. Y habla de los diferentes tipos de tierra donde sembrar. Y cuando él está hablando de que el reino es como una semilla que se siembra, y eso está hablando de la vida que tenemos ahora en Cristo, la vida nueva. Él dice aquí en esta parte que en conclusión algo poderoso. Y nos está diciendo que el que pide, el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que quiere tener le será quitado. Y está hablando de tener entonces el reino. Y
identidad de reino, porque dice que el que pide, el que tiene, se le dará más. Entonces, esto es poderoso, la importancia de que nosotros ahora sepamos que tenemos toda autoridad, derecho legal para decir: yo merezco la mejor vida, y yo merezco la mejor familia, y aún yo merezco el mejor matrimonio, yo merezco los mejores hijos, yo merezco los mejores padres, yo merezco la abundancia, y merezco una vida saludable y ser sano de cualquier trastorno. Yo lo merezco, porque es algo que no obtuve por mis méritos ni mis virtudes, es algo que me dieron por su gracia. Yo te desafío a que ahora ores así. Si puedes dar ese paso de poner tu pie sobre las aguas y caminar sobre las aguas de tu conciencia. El peor problema, la mayor dificultad que tenemos es nuestra conciencia, que constantemente nos sabotea y opera en contra nuestra. Por eso tenemos que aprender a someter, obedecer, hacer que nuestras emociones obedezcan el amor de Dios. Si obedeces el amor de Dios y la verdad de Dios, estarás obedeciendo a la fe. Estarás viviendo en el deseo cumplido de lo que le has pedido a Dios, lo que has esperado, por lo que has clamado, por lo que has soñado, lo que has anhelado. Tómalo, porque al que tiene se le dará más. Hoy vamos a orar así, ¿ok? Los que ya tienen, se te dará más. Así que tómalo, porque dice que el que no tiene, aún lo que quiere tener le será quitado por su incredulidad. ¿Qué prefieren, familia? ¿Tener o no? Tener, no hay de otra, sí o sí. ¿Tener o tener? Di conmigo, ¿tener o tener? ¿De acuerdo? Porque así dije, Mateo 13:12, porque cualquiera que tiene, se le dará. ¡Wow! Y entonces, identidad de reino es: yo tengo la autoridad para tomar lo que me pertenece. Yo tengo la autoridad que Dios me dio por ser su hijo, de reclamar lo que me pertenece. Así que voy a tomar lo que me pertenece porque lo merezco. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Voy a tomar lo que me pertenece porque lo merezco. Otra vez, voy a tomar lo que me pertenece porque lo merezco. Amén, Marianita, como regalo de cumpleaños. ¿Cómo ves? Que está festejando Marianita su cumpleaños. Ella es del 15 de septiembre. O sea que cuando nació salió gritando: ¡Viva Cristo Jesús! Muy bien, familia, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿de acuerdo? Con identidad de reino. Dios nos ha llamado a tener influencia sobre la gente que nos conoce, la gente que está cerca de nosotros. Tú tienes ahora, tú mereces ahora un lugar de influencia. Dios te lo ha dado. Y la gente, si conoce tu historia, tu experiencia, al haber conocido a Jesús, se va a impresionar. Y vas a comenzar a tener fans. Así que este es nuestro llamado como iglesia. Dios nos ha llamado a brillar en medio de la oscuridad y ser sal para la tierra y manifestar la grandeza, la gloria de Dios. Elige vivir en identidad de reino, porque esto es elegir vivir en la grandeza, en la abundancia de Dios, en la influencia de Dios y el poder sobrenatural. Dios te quiere usar a ti, a través de ti, hacer milagros y sanidades. Hay personas por las que yo no voy a poder orar, que tú conoces. Hay personas que solamente tú vas a poder orar por ellas. Y el día que tengas la oportunidad, porque conoces de alguna necesidad, dile: me dejas orar por ti. Y dentro de ti, merezco que a través de mí ocurra un milagro.